Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el buen amigo, el economista don Luis Reyes Santos, viejo amigo de esta sección y particularmente mío. Buenos días, don Luis. Buenos días, Héctor. Un placer estar contigo y con el público que sigue este programa. Sí. El jueves pasado se produjo algo un poco, diría yo, inusual por la forma, pero era algo que se esperaba que se diera y fue la presentación en el Consejo de Ministros de lo que la gente entiende pudiera ser el presupuesto general del Estado 2025. Claro, no hay muchos datos para, diría yo, para analizar, solamente una cifra, 1 billón, que eso es todos los cuartos del mundo, 484.000 millones de pesos. Y con un señalamiento de que será un presupuesto con un déficit proyectado de 3.1% del PIB. No sé si eso da para analizar o deja mucho. Bueno, siempre es posible hacer el análisis bajo el entendido de que son informaciones muy preliminares, pero hay algunas tendencias que vale la pena rescatar con eso que se presentó ahí. Por ejemplo, ya sabemos que ese es un presupuesto que va a ser dominado por un incremento del gasto corriente, porque en la declaración que hizo el ministro de Hacienda ya se adelantaba ahí que la transferencia al sector eléctrico alcanzaría un monto de 83.000, 84.000 millones de pesos, pero también un incremento significativo respecto a lo que ha sido en los últimos por lo menos 2 años, y también que habría un incremento en los programas sociales, lo que quiere decir que el gobierno sigue haciendo énfasis en el gasto corriente y obviamente lo que uno esperaría es que si el déficit es igual que el año pasado, pues entonces la tendencia a mantener unos niveles de inversión baja se van a mantener. Esa tendencia que hemos venido observando durante los últimos 4 años. Y también es lo que se desglosó ahí del gasto de inversión del gobierno, que estaría concentrado en 2 o 3 proyectos fundamentales: el monorriel de Santiago, la línea 2 del metro y algún otro proyecto importante. Si eso concentra el grueso de una inversión que ya sabemos que es baja, entonces uno esperaría que el resto de la inversión tendrá que esperar los recursos de la reforma fiscal para poder asignarlo a recuperar la infraestructura que nosotros hemos visto que se ha ido deteriorando a lo largo y ancho del país, incluyendo el gasto que habría que hacer en el sector eléctrico para disminuir las pérdidas. O sea, hay algunas cosas que se pueden inferir claramente que por lo menos hasta tanto no se apruebe la reforma fiscal, el gobierno no estará en capacidad o no estará dentro de sus prioridades, porque tampoco una de las cosas que se le puede criticar quizá al anuncio que hizo el gobierno es que si bien se dan esas cifras, no se establece de una manera taxativa cuáles son las prioridades del gobierno en términos presupuestarios, en términos de lo que contiene el presupuesto. Uno infiere que básicamente, como dije, estará orientado a incrementar el gasto en los programas y a mantener la situación del sector eléctrico y estos proyectos, y el resto seguirá más o menos en lo que ya nosotros conocemos. Ahí no habrá mucha novedad y por tanto, como instrumento de desarrollo, no podemos contar que ese presupuesto que se va a presentar tenga mayor novedad, tenga nada
digamos, que sea lo suficientemente relevante como para uno destacarlo. Por lo menos eso es lo que uno percibe, porque de haber sido de otra manera, pues las autoridades lo hubiesen destacado y hubiesen resaltado. No, el objetivo de este presupuesto y del gobierno es este, o son esto, esto y esto. Prácticamente todo quedó ahí, y es un poco triste cuando uno siente que el principal instrumento de desarrollo del país, pues aparentemente el contenido es tan pobre. Y un presupuesto con una composición tan alejada entre lo que es el gasto de capital, donde están incluidas las inversiones públicas, y el gasto corriente, que es usualmente el pago de intereses y Así salarios. es. Puede verse como un verdadero instrumento de desarrollo así, con esa desproporción que hay entre esos dos principales gastos. Tú sabes que justamente antes de entrar, antes de iniciar el programa, me encontré con alguien y estábamos comentando, es que hay un tema de visión distinta entre lo que fue por lo menos la administración anterior y la visión que tiene este gobierno. Desde el inicio, este ha sido un gobierno con una vocación de incrementar el gasto corriente y de tener poco cuidado por el incremento del gasto corriente. Eso es lo que se refleja, lo que uno ve en el incremento de la nómina. La nómina se ha incrementado 134.000 millones en el presupuesto del año 2024 respecto al año 2019. Y esos son palabras mayores en un contexto en el cual los intereses de la deuda se te han más que duplicado también durante ese mismo periodo. O sea, estamos hablando de pago de intereses de 275.000 millones de pesos. Entonces, un gobierno que tenga una visión desarrollista y que plasme esa visión desarrollista en el presupuesto, pues obviamente uno pensaría que debería de ser más cuidadoso en el tema de el incremento del gasto corriente, y sobre todo por el impacto que tiene el desarrollo de la infraestructura en el crecimiento, que es un tema que no podemos soslayarlo. Ya hay una discusión planteada sobre el tema del potencial de la economía. Si la economía realmente, el crecimiento potencial es 5.5% como se estableció anteriormente, o está tendiendo a decrecer. Y eso tiene mucho que ver con el tema de las inversiones. Las inversiones es que potencian el crecimiento económico. Esa es la infraestructura, la disponibilidad de buenas vías de transporte, la disponibilidad de transporte urbano, para que permite desplazar no solamente la fuerza laboral, sino que también permite desplazar la producción a costos que sean competitivos. Entonces, igual pasa con el sector eléctrico. Tú disponer de energía a precios razonables, sobre todo en un mundo que tiende hoy día con el tema del desarrollo de nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías dependen altamente de energía eléctrica, consumen muchísima energía eléctrica, y entonces eso va a requerir que el país en las próximas décadas haga fuertes inversiones en el sector eléctrico para poder satisfacer eso, las necesidades de esa tecnología, y que nosotros podamos hacer el tránsito como país a un país que los procesos productivos que nosotros conocemos hoy puedan transformarse en nuevos procesos, posiblemente nuevos servicios con un componente muchísimo mayor como insumo de la energía de lo que es hoy día. Entonces, si nosotros no podemos hacer todo esto, porque la visión del gobierno
no va en esa dirección, yo me temo que eso va a retrasar muchísimo más el problema de el desarrollo de en qué tiempo el país podría situarse, digamos, en los umbrales del desarrollo, como nosotros podíamos quizá haber aspirado 5 o 10 años atrás. Luis, hay algunos aspectos que pudieran ser atados o vinculados entre el proyecto, la matriz que se hablaron del presupuesto y el tema de la reforma fiscal que está en el escenario, pero me gustaría que lo habláramos en el próximo segmento. Volvemos en unos instantes. Con el economista Luis Reyes Santos. Yo te señalaba ahí cuando pedíamos el segmento anterior el tema de las matrices que se conocen de lo que será el presupuesto de 2025. Lo que parece indicar que es algo como que una propuesta independiente de lo que pueda pasar en la reforma que se ha establecido, que se ha planteado, que se buscará hacer, que ya ha creado cierto escarceo en el sector privado. Los industriales parece que están medio broncos, pero bueno, mi inquietud está, bueno, si es un presupuesto que no toma en cuenta nada, o por lo menos en lo que se dijo no se ve ningún vínculo, ¿qué sería entonces? ¿Arrancamos con ese y cualquier ajuste hacerlo en el complementario de julio? No. En la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó, se estableció que en caso de que se generaran ingresos extraordinarios por encima de lo contemplado en la Ley de Presupuesto General del Estado, el Ministerio de Hacienda tiene facultad para adicionar esos ingresos y obviamente me imagino que entonces en ese escenario se enviará de todas formas una ley de presupuesto reformulado al Congreso, porque la asignación de recursos es una facultad congresual que, aunque se disponga de los ingresos, no pueden utilizarse sin previa autorización del Congreso. Pero está contemplado en la Ley de Responsabilidad Fiscal que se pueden hacer estas adiciones presupuestarias una vez se identifiquen los ingresos, y por eso creo que le están dando el tratamiento de poder aprobar el presupuesto en el marco de lo que establece, las fechas que establece la Constitución, y entonces discutir, digamos, con más tiempo el tema de la reforma fiscal, que como todos sabemos es un tema mucho más espinoso, mucho más escabroso, más complejo, y creo que también eso explica, digamos, que la información que se haya servido en torno al presupuesto haya sido tan limitada, sin mayores detalles. Hablemos un poco de esa reforma que tiene a todo el mundo pensando, algunos nerviosos, otros menos nerviosos, pero nadie está muy tranquilo con el tema. O sea, ¿qué es lo que podría venir? Porque el fondo habla de una eliminación y reducción de incentivos. El fondo habla de tres cosas. Habla primero de la eficiencia del gasto. Y cuando habla de eficiencia del gasto, habla fundamentalmente del tema eléctrico. Es que no podemos seguir, transfiriendo al sector eléctrico 1.500, 1.600 millones de dólares, es una locura. O sea, te está endeudando para quemar 1.500, 1.600 millones de dólares. O sea, y eso creo que eso no tiene discusión. Entonces, el fondo habla adicionalmente del tema de incrementar las recaudaciones, con dos propósitos que señala.
asegurar la sostenibilidad de las cuentas fiscales para que el público que nos sigue pueda entender. Esto es para asegurar el repago de los compromisos, de las obligaciones de deuda que tiene el gobierno, el pago de los intereses y del principal de los préstamos que ha tomado el Estado Dominicano hasta el momento. Y en adición habla también del tema de creo que se refiere, el otro tema que se refiere además del gasto, la reforma fiscal, y hay otro componente que ahora... incentivos fueron... perdóname, y la eliminación de los incentivos, lo que nosotros llamamos el gasto tributario. Ese gasto tributario que todos sabemos que es tan alto, pero hablemos en concreto, disminuir el gasto tributario. Tenemos el 70-80% del gasto tributario, es básicamente un gasto tributario que beneficia a las personas físicas, porque no es más que bienes y servicios que están exentos del pago del ITEVIS. ¿Cuál? Servicios de educación, salud, transporte y yo no sé cuánto más, pero, perdóname, los bienes de la canasta básica que también están exentos, y eso representa el 80% de ese gasto tributario. Entonces, lo que estaríamos hablando es que, sobre todo, la disminución de esto estaría golpeando a los sectores de clase media y de clase baja. Si uno piensa que el gobierno diseñaría políticas de compensación para esos sectores de menores ingresos, más vulnerables, entonces, en ese caso, el peso, porque ahí no hay compensación por el tamaño de la clase media, prácticamente, digamos que una parte importante de esa reforma le estaría cargando la clase media. Si por otro lado hay aumento del impuesto sobre la renta para la persona física, entonces también habría un golpe ahí para la clase media, y eso explica esa situación de desasosiego que está viviendo la población, que está viviendo el sector empresarial y que estamos viviendo todo con el tema de una reforma que tiene años amenazando que va a ser aprobada desde el año 2022, ¿verdad? En el año 2021 fue el primer intento de reforma que hizo el gobierno y que llega hasta hoy día, y que obviamente tenemos meses en esto, y eso tiene que generar desasosiego. Tiene que generar desasosiego en el sector empresarial y obviamente en los sectores de la población más conscientes sobre este tema también, porque eso tiene un efecto inmediato, y es que prácticamente esas personas que hoy día son clase media, pero están en el segmento más bajo de la clase media, ¿verdad? Esos sectores fácilmente pueden terminar, están ahí, y fácilmente con cualquier decisión que los afecte en el marco de una reforma, caen en una situación de pobreza. Y todavía no hemos hablado, no se ha visto ninguna acción del gobierno con políticas públicas orientadas a quizá ayudar a que ese segmento de la población que pueda ser afectado tenga opciones que le permitan a ellos recuperar el nivel de bienestar que pueden perder como resultado de una disminución del ingreso disponible debido que es un tema que vale la pena destacarlo ahora, debido al efecto de la reforma. ¿Por qué? Porque un tema, hablamos de la reforma, pero posiblemente no toda la reforma, no todo el monto recaudado de la reforma se va a traducir en gasto por parte del gobierno, porque hay una parte que el gobierno tiene que ahorrarlo para disminuir el déficit y mejorar el superávit primario, que es lo que garantiza la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Entonces, en la medida en que el gobierno no va a gastarlo todo, entonces habrá un nivel de... El gasto privado no va a ser compensado por el mismo nivel de gasto público porque será menor, ¿verdad? Y entonces, por vía de consecuencia, no sabemos exactamente el efecto redistributivo que eso puede tener, porque sabemos nada más que la sociedad le estaría aportando al gobierno
X cantidad de recursos, pero no sabíamos qué cantidad el gobierno le estaría devolviendo a la sociedad. Don Luis, ¿cómo el proyecto 2000, presupuesto 2025 será presentado al Congreso próximamente, ya con mayores detalles? Usted está citado para que ya sí lo veamos con cifras acá. Con mucho gusto, obviamente, de eso estaré aquí, obviamente, con mucho gusto, porque la verdad es que hasta ahora nosotros no conocemos tantos detalles, pero ya tendríamos apenas 10 días aproximadamente para que esto se presente al Congreso y ahí se va a conocer en detalle qué es lo que realmente contiene ese presupuesto. Y a usted, amigo televidente, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.